Dicen que hay noches en las que el río no suena como siempre, que el agua murmura distinto, como si alguien la estuviera llamando desde adentro. Yo no creía en esas cosas. La verdad, crecí escuchando las historias de la Llorona, que sí aparece vestida de blanco, que sí llora por sus hijos, pero siempre pensé que eran cuentos de viejos para asustar a los niños. Eso fue antes de aquella noche. Había ido al pueblo de mi abuela, un lugar pequeño y tranquilo, rodeado de maizales y caminos de tierra. Llegué tarde, casi a la medianoche, porque el autobús se retrasó y el cielo estaba cubierto de nubes bajas. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Mi abuela me había advertido por teléfono. Si llegas de noche, no te acerques al río. Últimamente se escuchan cosas raras. Yo me reí, por supuesto. Pero mientras caminaba por el sendero oscuro, el viento soplaba entre los árboles y el silencio era tan pesado que sentía como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El camino que llevaba a su casa pasaba muy cerca del río. Podía tomar la ruta larga y rodear, pero estaba cansado y solo quería llegar. Así que decidí cortar por el puente viejo. Al acercarme, noté algo extraño. Una neblina espesa y antinatural salía del agua, casi como si estuviera viva. No era normal para esa hora. El aire se volvió helado de repente. Un frío que calaba los huesos, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Y entonces la escuché. Un quejido, suave, lejano, arrastrado por el viento. Y mis hijos. Me congelé en seco. Intenté convencerme de que era el viento, algún animal, el eco, cualquier cosa. Pero el lamento volvió, esta vez más claro, más humano. No era un grito fuerte. No, era un llanto profundo, dolido, lleno de un dolor antiguo, que parecía no tener fin. Algo dentro de mí gritaba que debía seguir caminando, que no debía mirar atrás, pero mis pies no respondían. La neblina se abrió un poco, y la vi en la orilla del río, de espaldas a mí. Había una mujer, su vestido blanco le caía sucio y mojado, pegado a su cuerpo delgado. Su cabello negro, largo y enredado, goteaba agua como si acabara de salir de las profundidades del río. Estaba inclinada hacia el agua, temblando, llorando con una pena que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Quise hablar, preguntar algo estúpido como señora, ¿está bien? Pero mi voz simplemente no salió. Ella dejó de llorar, se quedó quieta, completamente inmóvil. Y entonces, lentamente, de una forma imposible, giró la cabeza. No volteó el cuerpo, solo el rostro. Demasiado, como si el cuello no tuviera huesos. No pude respirar en sus ojos. No tenían brillo. Eran negros, vacíos, profundos, como el propio río en una noche sin luna. La piel de su rostro estaba pálida, casi azulada por el frío, y de sus mejillas caían hilos de agua sucia. Me miró fijamente. ¿Y sonrió? Pero no era una sonrisa humana. Era algo torcido, roto, una mueca de locura y dolor. El viento se levantó de golpe, y el río empezó a sonar fuerte, como si algo enorme se moviera debajo de la superficie. La mujer dio un paso hacia mí, sin hacer el menor ruido, como si estuviera flotando sobre el suelo. Yo retrocedí, tropezando con las tablas viejas del puente. Y entonces gritó, un grito tan alto, tan agudo, tan lleno de dolor y rabia, que sentí que se me partían los huesos. ¡Ey! Mis H-I-J-O-O-S. El eco rebotó entre los árboles, entre las piedras, y se metió dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos con todas mis fuerzas, pero seguía escuchándolo por dentro, vibrando en mi cráneo. Cuando me atreví a mirar de nuevo, la mujer ya no estaba en la orilla. Estaba a unos pocos pasos de mí, sobre el puente, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de ella. Un frío que olía a agua estancada, a flores marchitas, a muerte en devuélvemelos. Susurró con una voz quebrada y fantasmal. Tú los tienes, ¿verdad? Negué con la cabeza, temblando como una hoja. Yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. Ella inclinó el rostro, como si estuviera confundida. Y luego, su expresión cambió. Pareció recordar algo terrible. Sus ojos se llenaron de un dolor infinito, y volvió a llorar, pero esta vez el río lloró con ella. El agua empezó a subir lentamente.
lamiendo los bordes del puente, escalando las orillas como si fueran manos invisibles, tratando de atraparme. Sentí que el suelo vibraba, que algo se movía bajo mis pies. Corría, no sé cómo lo hice, pero corrí sin mirar atrás, escuchando su llanto persiguiéndome, mezclado con el rugido creciente del agua. Llegué a la casa de mi abuela jadeando, con el corazón a punto de estallar. Toqué la puerta desesperado, y cuando abrió, me miró, pálida y con los ojos llenos de miedo. «Pasaste por el río, ¿verdad?» Yo no podía hablar. Ella me jaló hacia adentro, cerró la puerta con llave, echó el cerrojo y apagó todas las luces. Nos quedamos en la oscuridad, en silencio. «Esta noche», me dijo en voz baja, «no respondas si escuchas que alguien te llaman». Y entonces, del otro lado de la casa, lo escuchamos, el mismo llanto. Pero ya no estaba en el río, estaba afuera, mucho más cerca. El llanto resonaba dentro de la casa como si las paredes fueran huecas. No venía del río ya, venía de aquí cerca, del patio del pasillo. De todas partes a la vez, mi abuela se acercó a la ventana sin abrir las cortinas y susurró: «Ah, no la mires, pase lo que pase, no la mires». Yo intenté respirar lento, pero mis manos temblaban, sudando frío. El aire dentro de la casa se volvió pesado, espeso, como si estuviéramos bajo el agua. Las lámparas titilaron, y el reloj de la sala se detuvo con un pequeño clic seco. El llanto volvió, más suave esta vez, casi dulce. «¡Ay! Mis hijos!». Sentí un impulso extraño. No sé cómo explicarlo, como si alguien me hubiera tomado del pecho y comenzara a jalarme hacia afuera. Un recuerdo que no era mío, un dolor que no me pertenecía, empezó a clavarse en mi cabeza. Imágenes fugaces de un río oscuro, de pequeños cuerpos desapareciendo bajo la corriente. Cerré los ojos, pero el frío se metió por mis huesos. Mi abuela murmuraba una oración en voz baja, con la mirada clavada en el suelo. Las tablas del pasillo crujieron. 1, 2, 3 veces, como pasos lentos arrastrándose. Algo se detuvo frente a la puerta, el llanto cesó. Guay en silencio, profundo, cortante, llenó todo el lugar. Golpearon la puerta. Despacio, 3 veces, como si alguien no quisiera entrar, sino ser invitado. La voz apareció, pero ya no sonaba dolida, sonaba cerca, suave, casi humana. «Ábreme». Sentí como mis pies se movían solos, como si mi cuerpo respondiera a esa voz, aunque mi mente gritara que no. Di un paso, luego otro, y cuando estaba a pocos centímetros de la puerta, mi abuela me tomó del brazo con una fuerza que jamás imaginé que tuviera. «¡No abras!», susurró. «Si la dejas pasar, no sé». Ve sola. La manija de la puerta empezó a girar lentamente, como si alguien la moviera desde afuera con dedos largos y fríos. La madera crujió. En el aire olía a río, a agua vieja, a flores de cementerio, y entonces escuché algo que me congeló el alma. Una voz de niño, pequeña, apagada, susurrando mi nombre. No era la voz de la Llorona. Era la de mi hermano menor, el que murió ahogado cuando yo era niño. «Ven, ayúdame, Cheng-O». Frío. El mundo se me derrumbó por dentro. Mi abuela apretó más mi brazo. Su voz temblaba en el río, recuerda, pero mientras las luces se apagaron de golpe. La casa quedó en absoluta oscuridad, y en esa oscuridad, algo entró. No hubo puerta abierta. No hubo pasos. No hubo viento. Solo apareció. Sentí su presencia detrás de mí. El frío, el olor a agua, el llanto que regresaba, susurrado pegado a mi oído. La casa ya no estaba en tierra firme. Estábamos sobre el río. Miré hacia abajo, y en lugar de tablas, vi agua moviéndose bajo mis pies. Negra, profunda, interminable, y dentro de ella, algo se movía. Manos. Muchas manos pequeñas, extendidas hacia mí. «Bájate», dijo la voz de mi hermano. Desde abajo, solo un poco. «Ven con nosotros». Di un paso sin querer. El frío subía por mis piernas. Mi abuela gritó mi nombre. Me sujetó con todas sus fuerzas. «No le respondas. No sigas su voz». El grito de la Llorona estalló, más fuerte que nunca,
atravesando mi pecho como un cuchillo. ¡Ay! Mis H y J, O, S. Y en un segundo todo se rompió. El suelo volvió a ser madera. Las luces parpadearon. El llanto se alejó, arrastrándose hacia el río An, y desapareció. Al amanecer, salimos. El puente por donde yo había pasado ya no estaba. El agua se lo había llevado mi abuela Dillo. El río nunca devuelve lo que se lleva. Pero ella sigue buscando. Y desde entonces...